Saludos amiguitos. Después de ¿cuánto ya? 2, 3, 4 meses, medio año. Me perdonan, ¿verdad? Yo sé que pueden perdonarme. ¿Por qué? Porque ha sido el trabajo. Todo es culpa del trabajo. En serio, todo es culpa del trabajo. Échenle la culpa al maldito trabajo. Maldito trabajo de 70. Ven eso de ahí. Es culpa de este tipo. Toda la culpa es de él. Él tiene la culpa. Él. Pero bueno, no me odien. Eso es lo único que espero. O sea, no es que de repente su opinión, sus sentimientos o los votos que dieron en el otro canal de repente me valgan pito, sino porque hay que vivir, señores. Hay que vivir. Y con vivir me refiero a olvidarse de aquello por lo que no te pagan, a dedicarte en lugar de eso a aquello por lo que te pagan. En fin, si pude retirarme, puedo volver. Jamás dije que me iba a ir permanentemente de acá, así que creo que ya es un buen momento para regresar. Así que empecemos. Es un hecho tristemente poco conocido que el Japón de la era Showa, ya sea de la pre o de la posguerra, está lleno de historias muy humanas, conmovedoras y compenetrantes. Bajo en tecnología y arquetipos que ya son infaltables para las audiencias sotas de la actualidad, es decir, babosadas como el fanserviciar, poner a las niñas a yuriar porque sí, porque es sensual, o el depender de deres para darle personalidad a una chica. Por mencionar unos pocos. Los animes Showa, por darles un nombre, nos muestran el antes y el después de una superpotencia, la que creyó que podía dominar una parte del mundo junto a la Alemania nazi, y la que resurgió de las cenizas luego de ser prácticamente hecha añicos por sus éxtasis de grandeza. Sin embargo, ya sea en medio de un alza imparable o levantándose herida por todos lados, lo verdaderamente interesante de historias animadas de este tipo es el individuo, el padre, el hijo, el hermano, el amigo, el primer amor. Plagado sin remedio de luchas contra la corriente, llámesele a esta familia, empleo o incluso aún el mundo entero. En suma, no es solo sobrevivir, sino arreglárselas para, con o sin gloria, ponerse de pie con la frente en alto. ¿Mi familia me lo prohíbe? ¿Mi trabajo me lo prohíbe? ¿Mi nación me lo prohíbe? Pues aunque lo hagan, yo seguiré siendo yo. Más que en cualquier manifestación cultural en tiempos de paz dentro de la sociedad japonesa actual, es en pequeñas victorias individuales como estas que queda el descubierto que, pese a su proclamada homogeneidad, un japonés también es un ser humano, con mundos e historias tan complejos que ni siquiera los individuos mismos alcanzan a comprender a cabalidad durante sus vidas. La serie a reseñar en esta ocasión es una muestra definitiva de parias contra todo y todos: sociedad, sistema, ideología, etc. Es trágica hasta las últimas consecuencias, sin lugar a dudas, pero no necesariamente por ello de forma antojadiza. El sistema penitenciario y correccional de cualquier nación lleva consigo siempre un oscuro velo de dolor, miseria y arrepentimiento, y Japón, siendo una shame society cuyo índice de convicciones es altísimo por excelencia, no es la excepción. Rainbow, Nisha Rokubo no Shichinin, teniendo lugar en el Japón de la posguerra, ocupado por las tropas norteamericanas, y en el que felonías como el contrabando, la prostitución y las apuestas ilegales eran cosa de todos los días, retrata con viveza, a veces inesperadamente excesiva, el antes y el después de 7 menores infractores, tirados a este incierto y nefasto mundo por pasados que no dudaron en ensañarse en ellos. Por un lado son narradas, sin escatimar detalles, las numerosas penurias y vejaciones que deben atravesar en la correccional a la que son confinados, ya sea por parte de otros prisioneros, custodios y hasta el mismo director del precinto. Por otro lado, años después de ser liberados de su prisión juvenil, atestiguamos la manera como evolucionan y maduran nuestros protagonistas en una sociedad que les es adversa y en la que deben luchar por encajar de cualquier modo.
Ello, por supuesto, no podría ser posible si no se valiera este singular grupo de un por demás sólido vínculo de hermandad que consolidan en cautiverio, a través del que considerarán por siempre a su salvador y hermano mayor, y sin el cual tal vez no hubieran conseguido sobrevivir esa turbulenta etapa de sus vidas. Cada cual con un dilema diferente y, no obstante, cada cual en perfecta sintonía gracias a la amistad a la que les hago referencia. A esto añadámosle al resto del mundo conspirando hasta en contra del más mínimo instante de felicidad con el que pudieran hacerse tanto dentro como fuera de Chirona, y tenemos ante nosotros un cóctel que escurre lamentación, injusticia, tragedia y, pese a todo, al final del día, perseverancia. Rainbow nos muestra la hipocresía y carácter inmisericordia de la sociedad en la que los 7 viven, tal cual es, y al mismo tiempo cómo la confraternidad de seres humanos que saben solo se tienen los unos a los otros y la fe en ellos mismos podrían ser lo único capaz de rescatarles. Aunque Rainbow no carece de un buen número de personajes conformando su elenco, limitaré mi resumen del reparto a los 7 amigos que componen el núcleo de la obra. Minakami Mario es el líder juvenil de turno. Inicialmente atrevido y boca floja, Mario, empero, aprende a ser un hombre sosegado, de pocas palabras, y tal vez el único capaz de mantener decisivamente cohesión entre los prisioneros hermanos, ya sea dentro o fuera de la correccional. También cuenta con la fuerza física y la imposición de carácter para apoyar a los suyos en momentos de desgracia. Hereda afición por el boxeo de parte de él, que se convirtiera en líder del círculo, y su batalla por ser un púgil, pese a ser un don nadie y un lisiado, es uno de los leitmotivs más recurrentes y explotados de la historia. Maeda Noboru, o Suppon, es el arquetipo del más vale maña que fuerza del grupo. De pasado en verdad traumático y fuertemente ligado a la explosión de una de las bombas atómicas que acabara con la Segunda Guerra Mundial, Suppon es bajito y débil, pero sumamente astuto en términos de conservación de la calma y de hacerse de medios para sobrevivir como comerciante de tabaco en el mercado negro. Es, además, el bufón ancla que mantiene el humor de sus camaradas al hundirse en la desesperación y presta un gran servicio a la historia como muestra fidedigna de que nada puede estar por encima de la meta de sobrevivir en términos de vicisitud. Nomoto Ryuji, apodado Baremoto, es el intelectual prometedor que, para su desgracia, viene con el contrapeso de contar con un complejo de inferioridad que frecuentemente le impide pensar con claridad. Baremoto es uno de los que más experimenta momentos de expiación durante la trama, y aunque esto indica con claridad que meterá la pata miserablemente muchas veces, creo que es ello precisamente lo que lo hace muy humano, y por lo tanto, polifacético e interesante como ejemplo de cómo pueden ser dobladas incluso las voluntades de aquellas personas cuya personalidad creíamos era incólume. Yokosuka Yo representa 4 características sumamente interesantes. Por un lado, es el hijo producto de una relación mixta entre un extranjero y un japonés, lo que en segundo término lo hace bien parecido y codiciado entre muchos miembros del sexo femenino y masculino también. Estos dos aspectos justificarán, o al menos explicarán mejor, su deseo de ascender a la farándula, pues, vaya, sabe cantar y componer música también. Esto, no obstante, no es tan decisivo para él como la meta de reencontrarse con la hermana de la que fuera separado al ingresar a la correccional, volviendo esto su dilema uno particularmente triste. Matsuura Mansaku, conocido por su alias Kyavetsu, es la bola de carne sin sesos que debe haber por ley en todo grupo de forajidos. Idiota e inepto, pero fuerte y de buen corazón, Kyavetsu no tiene demasiado que ofrecer a la historia de Rainbow, salvo en contadas ocasiones, y si bien puedo decir que sobresale por algunos momentos graciosos, no creo que exista alguna otra cosa que pudiera destacar más allá de su imponencia física y crasa estupidez. Toya Matadayoshi, cuyo alias es Heitai, es parecido a Kyavetsu en el sentido de que ambos cuentan con más fuerza física que ingenio y personalidad para sobresalir durante la historia. De Heitai solo puedo decir que con menos tiempo en escena que Kyavetsu y sin el sentido del humor indirecto del anterior, no hay absolutamente nada que destacar, excepto tal vez su deseo de llegar a ser soldado algún día.
¡Wow! Vaya desperdicio de personaje de veras. Finalmente, Sakuragi Rokurota es, sin exagerar, el hermano, padre y madre de los 6 desgraciados antes mencionados. Les aconseja, forma, auxilia y apoya hasta donde puede, y en su presencia, ya sea literal o etérea, se evidencia la solidaridad, lealtad y empatía que harán de nuestros protagonistas unos verdaderos sobrevivientes. Sakuragi es la furia callada y silenciosa de un hombre capaz de darlo todo por los que más ama. Simplemente no puedes joder con él o lo lamentarás. Lo cual lo convierte en un lobo cuya presencia resulta imposible ignorar, así como también un aura que atrae tragedias como si fuera una especie de imán gigante. Es del que pienso hablar en su debido momento. Dividida principalmente en 2 arcos que explican el desarrollo de las vidas de los protagonistas en Presidio y fuera de este, Rainbow, empero, no es tan solo una historia de tantas con un marcado mensaje social, sino una prueba definitiva de redención a través de la hermandad. La historia, por medio de una serie de eventos que ponen a los miembros del elenco a tomar decisiones que definirán sus vidas, pone al descubierto no solo las innumerables dificultades de vivir en el Japón de la posguerra, sino también la lucha de niños por llegar a ser hombres tan rápido como les sea posible, porque simplemente no hay lugar para niños en los bajos fondos de un país batallando literalmente por sobrevivir. La trama, cierto, por rato sobreenfatiza puntos que de hecho ya habían sido reenfatizados al explicar lo injustas, míseras y traicioneras que pueden ser las personas en su afán por, entre comillas, hacerse de una tajada, en especial en contra de individuos que aún creen en preservar su integridad ante todo, pero por otro sacuden nuestras expectativas con giros dignos de trabajos byronianos en los que es posible vengarse de quien nos ha hecho daño y, a un tiempo, darle una lección de humildad a la sociedad que se ensañara con nosotros con una parcialidad digna de sus prejuicios sin par. De ser perfeccionista podría argumentar que pudo ser un poco menos larga, pero tampoco sería justo de mi parte alegar que se prolonga a sí misma con dilemas innecesarios tipo filler. Empieza de un modo envolvente, se desarrolla en sube y baja y... sí, es seguro de mi parte decir que su final, aunque bastante sacado de la manga, le da un cierre digno al pasado y al umbral del porvenir de nuestros protagonistas. Olvidaba decir que la música por sí sola es toda una experiencia a disfrutar y cuaja a la perfección, tanto con la aspereza del Japón Showa de la posguerra en general, como a nivel particular con las constantes y variadas frustraciones que harán de las existencias de los 7 todo un infierno del que, infierno no es imposible escapar. Por inaudito que suene viniendo de una oda a la perseverancia y a la hermandad, Rainbow no está exenta de faltas, por pocas que éstas sean, a mi ver al menos. Por un lado está el hecho de que muchos de los dilemas presentados en la segunda parte del trabajo, es decir, la reinserción de los otrora jóvenes reos a la sociedad, pudo prescindir de 3 o 4 episodios, en especial si tomamos en cuenta lo aburridos que fueron los paréntesis dedicados a Kyabetsu y a Hetai, importando realmente los de Mario, Supon, Yo y más o menos el de Baremoto. En segundo lugar pondría lo daliescamente surrealista y hasta carnavalesca que puede llegar a ser la maldad de la naturaleza de los villanos de la serie, maltratando, destruyendo y últimamente jorobando a los protagonistas y a sus pequeños resquicios de felicidad porque al parecer ninguno de ellos parece tener oficio alguno más que jorobar. Y de hecho nos hacen pensar más bien en... Así es, la mayor parte del tiempo los antagonistas de Rainbow se sienten más como villanos de culebrón que gente legítimamente malvada, con razones más allá de la imperatividad de sus papeles respectivos. La tercera es el catalizador de zozobra y amarguras que acabó por ser Sakuragi.
Existen los papeles de sacrificio, los chivos expiatorios, los anticlimáticos, y Sakuragi, pese a ser irónicamente el más sabio y disciplinado de los 7, pareciera disfrutar del bañarse en la horrorosamente pésima leche tras sus huesos con gusto. Es un literal Death Wish, con patas, y tiene que ser bastante abombado como para no saber cuál será su destino final desde el mismísimo principio, pese al hecho de que todas y cada una de las situaciones que lo conducirán a ello son perfectamente evitables. Pero bueno, tomemos el anzuelo y creamos que se trataba de un mal necesario para hacer pasar a los muchachos de una etapa a otra. Aún con ello, no dejará de hacérseme por demás masoquista, al colmo del ridículo de las risitas nasales. Pese a machacar literalmente el hecho de que la vida es una pútrida mierda si se crece en el lado equivocado de la cerca, eufemismo para decir ir a parar injustificadamente a Chirona, Rainbow es, si se le ve con imparcialidad, un man anime de considerable contenido social y un drama humano que explota la posible salvación de la psique de jóvenes que bien pudieron terminar siendo matones o asesinos, traumatizados como quedaron por la guerra, la ocupación y el mundo en el que viven en general, y sin embargo decidieron escoger senderos de los que pudieran sentirse orgullosos de quienes eran, aún hundidos y rodeados por pura e inocultable miseria. Tal vez no es como para volver a verla de pe a pa de nuevo, siendo muchos de sus momentos esquipiables, pero aquellos por los que vale la pena abrir ojos y oídos pueden llegar a convertirse en unos de inagotable replay value. ¿La recomiendo? Oh sí, y mucho, a audiencias de todos los géneros. Su humanismo es capaz tanto de hacernos sentir indignados hacia nosotros mismos, como de conmovernos con esperanzadores mensajes de mocedad brillosa y vetustos cánones a romper. ¿Está entre mis favoritas en alguna categoría? Pues aún no he hecho los siguientes conteos, pero si algún día decidiera explorar la categoría de animes que tienen lugar en el Japón de la primera mitad del siglo XX, o el de man animes preferidos en general, cuenten con que esta serie estará muy en alto ahí. ¿La volvería a ver? Lo que sé, valdrá la pena volver a ver con gusto, y muchas veces. Si bien es cierto que la sobredosis de amargura me fastidia en general en cualquier anime, en Rainbow siento que puedo hallar un contrapeso idóneo en sus momentos de resolución siempre.